visto en la sesión anterior, habíamos visto el depósito del protocolo y habíamos visto las clases de depósito que la ley regula. En realidad es un poquito difícil explicar este tema porque el depósito del protocolo es únicamente uno de conformidad con la ley. El depósito del protocolo únicamente va a ser un depósito atendiendo de... un minuto. Bien, como les decía entonces que es difícil explicar este tema atendiendo que el depósito de protocolo tendría que ser solo uno, el del notario. Sin embargo, la ley regula algunas circunstancias en las cuales, por el principio de publicidad, que como hemos venido insistiendo, es un principio de carácter constitucional, no, no puede el protocolo quedar abandonado, no puede quedar sin un lugar donde poder encontrarlo para hacer consultas o para pedir testimonios o pedir copias de los instrumentos que el notario ha autorizado en él. Vemos entonces que ya habíamos manifestado que el artículo 19 del Código de Notariado determina claramente que el notario es únicamente depositario del protocolo. Es únicamente depositario del protocolo y como consecuencia el titular del protocolo es el notario en calidad de depósito. Tal vez ustedes se recuerdan de su contrato de depósito que estudiaron en el Código Civil. Acordémonos que la legislación regula el contrato de depósito desde dos puntos de vista, desde el punto de vista civil y desde el punto de vista mercantil, porque en la legislación mercantil encontramos los almacenes generales de depósito, pero hay que tener mucho cuidado con estos temas. Sin embargo, les decía, también vimos que el protocolo del notario fallecido, que no puede quedar abandonado, sino que hay ciertos funcionarios que reciben el protocolo y que lo deben de trasladar al director del Archivo General de Protocolos. Estos funcionarios, como vimos en las cabeceras departamentales, los jueces de primera instancia y en los municipios, los alcaldes municipales. Luego tenemos el protocolo del notario inhabilitado, o que aquel notario que tiene alguna causal de inhabilitación o que tiene alguna incompatibilidad, inclusive podría no poder extender de testimonios atendiendo de que se encuentra en una situación temporal de no poder ejercer la función notarial. Y tenemos también cuando el notario sale del territorio nacional. El protocolo no puede salir del territorio nacional, es decir, el notario no puede llevar las hojas de protocolo fuera del territorio nacional, porque la intención de este artículo es que se determine en dónde queda el protocolo del notario que abandona temporalmente el territorio nacional. Y por último tenemos quien voluntariamente ya no quiera ejercer la función notarial. Eso es para hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión anterior. Vimos también lo de la revisión del registro notarial, en qué casos procede, cuántas clases de revisión regula la legislación. Vimos que regula la revisión ordinaria, la revisión extraordinaria y la revisión especial. La revisión ordinaria se practica una vez al año, debe ser en presencia del notario y además de ello, el objeto de la revisión ordinaria es determinar si el notario ha cumplido con las formalidades que debe de observar en el registro notarial. Es decir, si tiene índice, si está empastado, si tiene los atestados de cada instrumento público, si se han cumplido las formalidades de que esté foliado, de que no se queden más espacios entre las firmas y los instrumentos públicos, si el notario hizo efectivo el pago de derecho para abrir protocolo. Esas son las formalidades que vimos en la sesión anterior y que son las que debe de observar el inspector de protocolos al momento de practicar esta diligencia. El inspector no puede entrar a ver el fondo del negocio jurídico, lo único que tiene facultades el inspector es únicamente ver si se cumplen esas formalidades
que el notario debe de observar en el protocolo. Luego tenemos la revisión extraordinaria. La revisión extraordinaria es cuando lo acuerda la Corte Suprema de Justicia, es decir, en pleno de los magistrados tienen que acordar la revisión extraordinaria en virtud de alguna circunstancia, de alguna infracción insubsanable en que el notario pudiera haber incurrido. Y por último, la revisión especial, que únicamente el inspector de protocolos, ustedes ya saben quién es el inspector de protocolos. Pues el inspector de protocolos, en la capital, el director del Archivo General de Protocolos. En los departamentos, los jueces de primera instancia. Y en todo el territorio nacional, los notarios nombrados por el presidente del organismo judicial. Entonces, ellos son los funcionarios que están autorizados únicamente para practicar la inspección del protocolo en caso de averiguación por delito, es decir, la inspección especial. Eso me acuerdo que era lo último que habíamos analizado en la sesión anterior, y ahora vamos a ver la enmienda del protocolo. Este tema sí no lo habíamos analizado porque lo habíamos dejado pendiente para el día de hoy, atendiendo de que hoy es nuestra última sesión previo al examen final que está programado para el 30 de los corrientes. El último día del mes vamos a realizar el examen final. Será a las 16 horas con una duración de 60 minutos. Tiene una ponderación de 30 puntos y van a ser 10 preguntas. Ahora posiblemente ya vengan casos. Posiblemente ya ahora vengan casos para poder resolver en el examen. Siempre todo con fundamento jurídico. Bien. Entonces, la enmienda de protocolo, de conformidad con el artículo 96 del Código de Notariado, el notario puede incurrir en ciertos errores. Acordémonos que vimos los errores de redacción que se pueden enmendar a través de testados, adicionados, fuera de margen, que deben de salvarse al final y antes de las firmas. Esas formas de enmendar los errores de redacción son las formas técnicas, es la técnica notarial. ¿Cómo poder enmendar esos errores de redacción? Hay errores de fondo. Los errores de fondo es cuando el notario incurre en, ya puede ser partes contradictorias o equivocaciones en el cuerpo del instrumento público. Por ejemplo, que consignó mal el plazo, que consignó erróneamente la fecha de vencimiento del plazo, que consignó erróneamente la cantidad de dinero para pagar mensualmente como renta o como forma de pago, que consignó erróneamente la dirección del inmueble, que consignó erróneamente los datos registrales del inmueble, es decir, cómo se identifican los inmuebles. Acordémonos que los inmuebles tienen una nomenclatura, que es la dirección, pero aparte de la nomenclatura, porque esa es la ubicación municipal, tienen información o tienen cómo identificarse en el registro correspondiente, ya sea el registro general de la propiedad de la zona central o el segundo registro con sede en la ciudad de Quetzaltenango, y se identifican como fincas. Finca número, le asignan un número de finca. En alguna oportunidad le digo a la persona, mire, ¿cuál es el número de finca? No, mire, si mi terreno es chiquito, no es grande, pero que la persona tiene idea de que una finca tiene que ser un inmueble con una extensión superficial extensa o mayor. No, cualquier inmueble está identificado como finca. El número de finca, el número de folio y el número de libro. El libro tiene una denominación que le corresponde al departamento en donde está ubicado el inmueble. Por ejemplo, los inmuebles que están ubicados en el departamento de Guatemala, pues estarán en el número del libro que le corresponda, pero con la denominación del departamento. Esos son errores de fondo, ¿sí? Que el notario no puede enmendar más que a través de una escritura. Pónganle mucha atención a esto, por favor. No puede enmendar más que por una escritura de ampliación, de modificación, de aclaración. Es posible que hayan datos contradictorios y entonces tendrá que autorizar una escritura de aclaración, atendiendo de que hay datos contradictorios. Esos errores, que se llaman errores de fondo, porque recaen sobre
objeto del negocio jurídico, sobre las condiciones del negocio jurídico. Entonces, por eso se les llama errores de fondo. Entonces vamos viendo dos clases de errores. Los errores de redacción, que pueden enmendarse como lo hemos venido haciendo con base al artículo 14 del Código de Notariado y el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y los errores de fondo. Esos errores de fondo únicamente se pueden enmendar compareciendo las personas contratantes, es decir, deben de comparecer las personas contratantes. Y los otros errores, los de redacción, pues se salvan al final. Pónganle mucha atención a esto, por favor. Los errores de redacción se salvan al final del instrumento público y antes de las firmas. Así está regulado tanto en el artículo 14 del Código de Notariado como en el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Los errores de fondo, de conformidad con el artículo 36 del Código de Notariado, únicamente, y el artículo 77, literal E, únicamente esos errores de fondo solamente se pueden enmendar, se pueden resolver a través de escrituras de aclaración, de ampliación, de modificación. El artículo 36 del Código de Notariado determina lo siguiente: el notario pondrá al margen de la escritura matriz. Acordémonos que la escritura matriz se redacta en esta clase de papel sellado especial para protocolo. Esto tiene un margen. Aquí en este margen vamos a consignar, por ejemplo, la escritura número 5 que estuviera contenida en esta hoja de papel, pero esa escritura número 5 resulta que hubo una ampliación. Por ejemplo, se amplió el plazo del cumplimiento de la obligación contenida en el instrumento público era el plazo de 12 meses, que puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser un contrato de crédito o de mutuo. El plazo era de 12 meses, ¿no? Pero resulta que las partes convienen, y ese no es error, ese es un convenio de las partes. Las partes convienen en que el plazo no sea de 12 meses, que sea de 24 meses. ¿Sí? Entonces el notario va a autorizar una escritura de ampliación, va a ampliar una cláusula en el sentido que el plazo ya no será de 12 meses, sino que va a ser de 24 meses. Eso va a ser en este margen. El notario va a anotar una razón. ¿Qué razón va a anotar al margen de la escritura? Esta escritura fue ampliada, fue modificada, fue rescindida, fue aclarada por la escritura número 20 de tal fecha. Esa es la razón. Y a eso se refiere el artículo 36. Cuando regula, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclare, modifique o rescinda. Puede ser que las partes hayan convenido en dejar sin efecto el negocio jurídico, que se hayan arrepentido. Alguien quiere entrar a la clase, pero dice que usted no solo tiene un código, no puedo dejarle entrar. Puede ser que se hayan arrepentido del negocio jurídico y van a rescindir el contrato. Acordémonos que para eso tenemos que tener muy presente los elementos del Código Civil, donde está regulada la rescisión de los contratos. La rescisión puede ser judicial, si las partes no están de acuerdo, pero si las partes llegan a un acuerdo y dicen, mire, yo le voy a devolver el inmueble y yo le voy a devolver el dinero, y entonces las cosas quedan al estado anterior, y entonces vamos con el notario para rescindir la escritura en una forma voluntaria. Entonces, por eso son las escrituras. Esas razones son las que el notario tiene que consignar al margen de la hoja de protocolo, al margen de la escritura matriz. Bien, eso es en cuanto a las razones. Pero en el artículo 77, vamos a encontrar en el artículo 77 algunas escrituras que también van a resolver algunos errores. Hay errores de redacción que ya no se pueden enmendar con el artículo 14 del Código de Notariado
que ya no se pueden enmendar con el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre, porque ya no había espacio. Por ejemplo, hay personas que cuando leen el instrumento y que tienen los conocimientos, yo estoy seguro que si ustedes van ante un notario a firmar un instrumento público en el protocolo, estoy seguro que ustedes van a firmar después del punto y final. Es decir, ya no hay espacio para adiciones, para entrerenglonados, ya no hay espacio. Y por ejemplo, no consignó la edad de uno de los comparecientes, no consignó el domicilio de uno de los comparecientes, que si el notario se hubiera dado cuenta antes de que hubiera sido otorgada, que sea firmada por los contratantes, pues hubiera podido entrerenglonar, adicionar, testar, es decir, cuando ya no hay espacio, pero es un error de redacción, el notario lo puede enmendar también a través de una escritura de aclaración o de modificación, pero cuando son errores de forma, no de fondo. Y vamos a encontrar en el artículo 77, al notario le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Hasta ahí llega la prohibición. Ahora viene la excepción. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y ante mí los instrumentos siguientes. Y vamos a leer la literal E. La literal E del numeral 1. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Ahí está el punto de partida para nuestro tema de hoy. Por ejemplo, no le consignamos la edad a uno de los comparecientes. Y como nosotros lo identificamos y guardamos una copia del documento de identificación en los atestados, pues vamos a consultar esa copia. ¿Ven por qué sirven los atestados? Vamos a consultar esa copia. Vemos en qué fecha nació, hacemos el cómputo para el año actual y vamos a determinar qué edad tiene. Entonces vamos a autorizar, sin necesidad de llamar a los clientes, vamos a autorizar una escritura de ampliación o de aclaración, como lo regula el artículo 77 en el numeral 1, literal E, por mí y ante mí. Porque es un error de forma, no es de fondo. Lo que está en las cláusulas, a partir de la cláusula primera, al cierre del instrumento, bueno, no es al cierre, antes lo que está en las cláusulas, porque depende de qué clase de contrato tenga, lo que está en las cláusulas son errores de fondo. No lo podemos nosotros modificar sin el consentimiento de los comparecientes. ¿Qué quiere decir eso? Sin que firmen los comparecientes. Acordémonos que la firma es la representación gráfica del consentimiento. Entonces, esos errores u omisiones que consignamos en las cláusulas, no podemos enmendarlos por mí y ante mí. Tienen que comparecer los contratantes, tienen que firmar los contratantes y entonces los tenemos que autorizar con la antefirma ante mí. Pero los errores de forma que no se pudieron enmendar con los testados, los adicionados, entonces los podemos enmendar con una escritura de aclaración o de ampliación. No le consignamos el domicilio, pues vemos el documento de identificación también y vamos a ver cuál es el domicilio. No le consignamos la profesión, ocupación o oficio, pues entonces lo llamamos y mire, disculpe, ¿cuál es su profesión, su ocupación? Y entonces vamos a una escritura de ampliación, ¿sí? Bueno, los errores que se pueden incurrir en el protocolo que están regulados en el artículo 96. Esos errores tienen una categoría muy especial, porque esos errores no se pueden enmendar ni aplicando el artículo 14 del Código de Notariado, ni el 5 del reglamento de la ley del timbre. Tampoco se pueden enmendar aplicando el artículo 71, numeral 1, literal E, a través de escrituras de aclaración o ampliación. No se pueden enmendar. Estos errores únicamente se pueden enmendar
acudiendo a un órgano jurisdiccional. Es decir, el notario tiene que acudir al juez para poder enmendar ese error en que incurrió en el protocolo. Y esos errores son taxativos, es decir, son números clausus, están señalados expresamente en el artículo 96. Y son cinco errores. Pongan atención, son 5 errores en los que debe el notario acudir a un órgano jurisdiccional. El artículo 96 regula lo siguiente: cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma, hay 2 clases de errores de forma: los de redacción y los que se incurren en el protocolo, propiamente dicha en la hoja de protocolo. Alterar la numeración cardinal, es decir, veníamos autorizando la escritura 25, pero por algunas circunstancias se nos olvidó y consignamos 27. No consignamos 26, nos olvidó que teníamos que autorizar la 26. Nos autorizamos la 27. Ahí alteramos la numeración cardinal de los instrumentos públicos. Si cometemos ese error, tenemos que ir ante un juez de primera instancia para enmendarlo. Ese es uno de los errores. La verdad es que no tienen una prelación. Aquí están regulados de esa manera, pero el notario puede incurrir en cualquiera de estos errores. Entonces, uno de ellos es alterar la numeración cardinal. ¿Cuál es la numeración cardinal? Es el número que lleva la escritura. Todas las escrituras, de conformidad con el artículo 13, con el artículo 29, llevan un número, el número de la escritura. Número 1. En la ciudad de Guatemala, el 19 de mayo del año 2023, ante mí, fulano, notario. Luego viene la número 2, la número 3, la número 4, y nos pasamos a la número 7. Omitimos la 5 y la 6. Esos son ejemplos de alterar la numeración cardinal de los instrumentos. Otro error, le escucho, Luis. Buenas tardes, licenciado. Al momento de hacer esta enmienda, a la hora de presentarse con el juez, el notario tiene que también presentar pruebas de lo sucedido, ¿verdad? O sea, de dar, mire, yo cometí este error, esto y esto, y presentarlo, ¿verdad? O no solo llegar y decir, mire, ayúdeme a enmendar el protocolo, porque nos pasó un caso ahorita con la notaria. Ella quería seguir cartulando así, digamos, ya el día de mañana, y exigiendo que se le levantara el acta rápidamente, ¿verdad? No. Ya vamos a ver el procedimiento, Luis, porque si hay un procedimiento. Sí, yo le dije porque la notaria, como le digo, llegaba ahí con una prepotencia de, miren, yo ya quiero, deme el acta, la firmo, ya quiero para que se me enmiende todo el error que cometí y ya. No, en los tribunales hay que tener paciencia. Ahí sí hay que tener paciencia. Pero ya vamos a llegar al procedimiento. Vamos a ver el procedimiento, en qué vía, cuál es la fórmula, cuáles son los medios de prueba que puede ofrecer el notario, porque acordémonos que tenemos que cumplir, no es ir verbalmente, tenemos que presentar por escrito, aplicar el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, el 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, ofrecer los medios de prueba, hacer las peticiones. Vamos a llegar a ese momento entre unos minutos. Bien. Luego tenemos ya otro error, la foliación. La foliación, me recuerdo, por aquí está la hoja. La foliación, me recuerdo que aquí está. Habíamos visto esta hoja que tiene un número, no sé si lo veo. ¿Qué pasa? Que hoy, por cuestiones del clima, mejor tuve que salir porque hay mucho calor adentro. Entonces tuve que venir acá, pero no sé si se aprecia bien. Tiene una foliación aquí en la parte superior, que lo habíamos dicho en la sesión anterior, que no hay una fórmula que establezca la legislación en donde se consigna la foliación. La foliación comúnmente lo hacemos en el lado superior derecho, pero puede ser en el lado inferior o puede ser en el lado superior izquierdo. La verdad es que a mí me sorprendió cuando un estudiante me dice, mire, dice que me bajaron puntos porque en el protocolo que hicimos le puse la foliación. No, le dije, ahí no tendría por qué haberle bajado puntos, pero no sé quién es el profesor, le dije, mejor ya no. Entonces, ese es otro error. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando intercalamos documentos, cuando protocolamos documentos públicos o privados, ya vimos que eso es la protocolación
En el protocolo vamos a intercalar un documento, público o privado. Ese documento va foliado. Muchas veces se nos olvida foliarlo y entonces a la hoja de protocolo le consignamos el folio que le correspondía a las hojas que protocolizamos. Entonces ahí hay otro error de esta naturaleza. Bien, el número de orden, alterar la foliación o el número de orden. El número de orden, vimos por ejemplo que aquí arriba el protocolo tiene un número de orden, eso lo habíamos visto, eran las características. ¿Se acuerdan que mencionamos algunas características de las hojas de protocolo? En filigrana se llama este rectángulo que tiene acá, tiene el número de orden precedido de una letra del alfabeto, tiene el escudo de armas, donde se determina el valor de 10 quetzales, tiene la palabra protocolo, tiene 25 líneas por cada lado, tiene un número de registro a un costado y tiene un quinquenio. Esas son algunas de las, tomen nota de esas características, son algunas de las características que tienen las hojas de papel sellado especial para protocolo. Este número de las hojas, el número de la hoja, esta es la número 2. Lógicamente vendría la número 3, pero ¿qué resulta? Que como ahora las hojas son sueltas, pues se corre el riesgo de que por ahí se quede una hojita pues, abandonada o mal parada, y en lugar de usar, esta es la número 2 aquí arriba, en lugar de la número 3 que seguiría, usamos la número 4. Ahí ya alteramos la numeración fiscal, ¿no? En eso consiste esta clase de alteración del número de la serie de las hojas de protocolo. Dejar una página en blanco, ese es otro error. Si dejamos una página en blanco, es decir, pues la escritura nos quedó al final de la línea 25 y dejamos el reverso en blanco y utilizamos otra hoja. No podemos dejar una página en blanco, porque dice página, no hoja. No podemos dejar una parte del protocolo en blanco, una página no podemos dejarla en blanco. Ese es otro error que podemos también incurrir en el registro notarial. Luego, el último error es inutilizar una hoja, o inutilizar una hoja del protocolo. ¿Qué es inutilizar una hoja? Bueno, pues yo les digo, cuando tenemos el protocolo en el escritorio, no podemos tener ninguna clase de bebida. Cualquier riesgo que se derrame la bebida, pues va a inutilizar la hoja de protocolo, ya no se va a poder utilizar. No podemos arrugarla, no podemos romperla, no podemos dejar sin efecto esa hoja. Alguien la vez pasada me dice, mire, las hojas de protocolo que quedan al final de año, ¿qué pasa con ellas? Pues nos sirven para el otro año. Qué bueno que ya tenemos para el otro año. Si teníamos 55 hojas de un lote, pero en este año solo cartulamos utilizando hasta la hoja 40, pues tenemos 15 que nos van a servir el otro año. Entonces, en eso consiste la inutilización de una hoja de pliegos, es decir, que se le derrame algo, que se rompa, por ejemplo. Muchas veces cuando empezaron las impresoras era un problema, se quedaban atoradas las hojas y había que extraerlas con mucha delicadeza, porque si se extraían con fuerza se rompían las hojas de protocolo, ya pegarlas con el tape ya era un poco difícil volverlas a utilizar, estaban otra vez, ya caían en el estado de inutilización. Bien, ya vimos los 5 errores en que se puede incurrir en el protocolo. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna observación. Ahora, si no, pues, ¿cuál es el procedimiento? Ahí está, casos en que procede, ya vimos. ¿Ante quién se promueve? Es decir, ¿ante quién voy yo a promover las actuaciones? Bueno, pues la ley aquí en el artículo 96 nos dice, se acudirá a un juez de primera instancia del orden civil. Ahí está claramente qué órgano es competente para conocer estas diligencias de enmienda de protocolo. Ya vimos ante quién se promueve, ante un juez de primera instancia civil. Acuérdense que los órganos de jurisdicción están distribuidos por jueces de paz civil y jueces de paz civil. Tenemos que acudir a un órgano jurisdiccional de instancia civil. Así lo establece el artículo 96. ¿En qué vía? ¿En qué vía se promueve? Bueno, ustedes en su curso
de procesal civil, ya vieron, hay vía ordinaria, vía sumaria, hay vía oral, es decir, en qué vía vamos a promover la enmienda de protocolo. Son diligencias, aquí no hay demanda, aquí hay una solicitud. Yo voy ante el juez y le voy a solicitar, pero no voy a ir verbalmente, tengo que hacer un escrito, cumpliendo los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, además de eso, ¿qué medios de prueba le voy a ofrecer al juez? Por supuesto que tengo que exponer qué fue lo que pasó, la exposición de los hechos. Me permite hacer ese conocimiento que por circunstancias que no vienen al caso explicar, la hoja número identificada con el número A42 del registro que comprenden las hojas de protocolo a mi cargo, se deterioraron. ¿Por qué motivo? Pues podríamos tal vez indicar, pero yo creo que debemos de ser lo mínimo de estar redactando tantas cosas. Cuando uno escribe demasiado se equivoca. Entonces debemos de ser lo más objetivo. Y explicarle al juez qué fue lo que pasó, qué número de hoja es, qué número de folio le correspondía, si ya estaba foliado, y los medios de prueba. ¿Qué medio de prueba le vamos a ofrecer al juez? Bueno, pues el único medio de prueba que podemos ofrecerle es la propia hoja. Pero acordémonos que la propia hoja tendríamos que adjuntarla y no podemos adjuntarla. No podemos adjuntar la hoja porque no puede salir de nuestro poder. Aunque esté pues malherida, como podríamos decir, inutilizada, no puede salir de nuestro depósito, de nuestra guarda. Entonces lo que le vamos a pedir es, el medio de prueba idóneo es un reconocimiento judicial. Acordémonos que el medio de prueba de reconocimiento judicial puede practicarse sobre objetos, personas, cosas, o lugares, perdón, objetos, personas y lugares. En este caso sería un objeto, la hoja de protocolo. Entonces le vamos a pedir al juez que como medio de prueba ofrecemos el reconocimiento judicial que deberá practicarse sobre la hoja de protocolo que se deterioró. Ese sería. Por lo tanto, le pedimos que señale un día y una hora para la práctica de la diligencia. Eso tendríamos que escribirle ahí al señor juez como una petición. Esa sería prácticamente el procedimiento. Bueno, ¿en qué vía se va a aplicar? Bueno, pues, ¿a quién vamos a demandar? ¿Quién tuvo la culpa que se deteriorara la hoja de protocolo? ¿Quién tuvo la culpa de tener la taza de chocolate, la taza de café y las hojas de protocolo y de repente por cualquier circunstancia se derramó? Y sobre las hojas, se derramó sobre las hojas de protocolo, se deterioraron. ¿Quién tuvo la culpa? Pues el notario. Es el notario el que tuvo la culpa. ¿Y a quién va a demandar el notario? Pues no se va a demandar a sí mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a promover diligencias voluntarias de enmienda de protocolo, aplicando el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos qué regula el artículo 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 401, determina cuándo procede la jurisdicción voluntaria. Y vamos a encontrar en este precepto jurídico que regula lo siguiente. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley, ahí pueden anotar ustedes, artículo 96 del Código de Notariado, que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez. El artículo 96 del Código Notariado regula que el notario debe acudir a un juzgado de primera instancia civil. Ahí se está determinando la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes. Bueno, aquí no hay partes, porque aquí solo está el notario. Aquí solo está el notario. Entonces no hay partes. Entonces aquí tenemos cuál es la vía. Entonces vamos a promover diligencias voluntarias de enmienda de protocolo. O diligencias de enmienda de protocolo en vía voluntaria. ¿Qué podría ser otra forma de redactar?
A veces los jueces son un poquito exigentes también y nos piden una forma especial cómo tenemos que redactar. Bueno, por supuesto, si somos abogados, pues tenemos que conocer los requisitos que deben de cumplir las solicitudes que se plantean ante los jueces. Bien, aquí aplica el principio de función integral. ¿Qué quiere decir eso de función integral? El principio de función integral está regulado en el artículo 97 del Código de Notariado. Pónganle mucha atención a todos esos temas, por favor. Ahí te estamos dando los artículos. En el artículo 97 del Código de Notariado está regulada la función, el principio de función integral. Por supuesto que este principio es doctrinario, pero lo regula la legislación de esta manera. Los gastos que ocasione la reposición del protocolo serán por cuenta del notario, quien a su vez podrá reclamar el valor de dichos gastos a la persona que resulte culpable. Es decir, acordémonos que ir ante un juez, pues hay que presentar un escrito, hay que consignarle timbres forenses al escrito, hay que tener las copias que regula la ley, cuántas copias hay que adjuntar, señalar el casillero, todos los requisitos que hay que cumplir. Eso requiere una inversión. Posiblemente no sea inversión tanto económica, pero sí inversión de tiempo. El tiempo tiene una inversión, es un valor económico el tiempo. Elaborar el escrito, preparar las copias, ir al tribunal, al juzgado, presentar el escrito, esperar que nos resuelvan, y no resuelven rápido, aunque sea jurisdicción voluntaria, no resuelven rápido, porque tienen demasiados expedientes que atender, y entonces no resuelven rápido los tribunales. Entonces nos van a señalar, le escucho su serie. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Respecto a este tema, el artículo que usted acaba de mencionar, cuando dice de que a la vez podrá reclamar el valor de dichos gastos a la persona que resultare culpable, si fue el notario el que incurrió en dañar, digamos, la hoja, en este caso, ¿cómo sería? O sea, ahí ya no puede reclamar, ¿verdad? Ahí lo que me va a costar a mí es promover las diligencias, es decir, el tiempo que voy a invertir. No, eso más que todo va en el otro tema que vamos a ver, que sería la reposición del protocolo. Esa frase va más dirigida a la reposición, porque la enmienda es por descuido del notario, perdón, por descuido del notario, o porque le falló la impresora y se trabó la hoja, o se le cayó la hoja y había un líquido en el piso y se cayó la hoja. Yo me recuerdo hace muchos años, un colega de promoción, cuando todavía las hojas de protocolo las distribuían en el Ministerio de Finanzas, pues había que ir al Ministerio de Finanzas, llenar los formularios a mano, porque en ese tiempo no había nada electrónico todavía, pagar ahí en la tesorería del Ministerio de Finanzas el valor de los lotes, porque antes era por lotes, ahora son por hojas, y le daban a uno su paquete de hojas de protocolo. Pero el colega, como estaba en finanzas, pues dijo, voy a aprovechar y voy a ir a tribunales, ahí enfrente están los órganos de jurisdicción, y se atraviesa la calle, que tiene 2 pistas, hay una parada en medio en la actualidad, pero pasando la calle, pues por cuestiones de, no sé, se le cae una hoja de protocolo, y el viento la empezó a llevar la hoja de protocolo hasta que cayó en el asfalto. Cuando él quiso regresar a recoger la hoja de protocolo, no pudo porque iba pasando un bus, y le dejó marcar el neumático, le deja marcado el neumático a la hoja de protocolo. Pues sí la recuperó, por supuesto, la fue a recoger, pero estaba manchada. Entonces, ese fue descuido del notario. Porque yo me recuerdo cuando uno iba a traer el protocolo, pues llevaba hasta su bolsa plástica, porque como ahí costaba encontrar parqueo, llevaba su bolsa plástica, llevaba cómo protegerlo, y solo a protocolo y a la oficina para no tener ningún inconveniente, porque muchas veces, y eso lo vamos a ver en el otro tema, algunos colegas que se parqueaban por ahí por la calle, le rompían el vidrio del vehículo, sacaban alguna o 2 hojas, o se llevaban las hojas completas de protocolo, y tenía serios problemas. Es decir, vean, las cosas, pues yo creo que en esos aspectos ha superado, que ya no hay necesidad de correr algunos riesgos. Entonces sí, es descuido del notario. Ahora, cuando el protocolo, en el otro tema que veamos, ahí sí el notario va a poder repetir en contra de las personas culpables.
Bien, no sé si alguna otra pregunta de la enmienda de protocolo. Ya vimos cuándo procede, artículo 96 del Código de Notariado, son 5 casos que regula el artículo, no hay más, no hay más, solo esos 5 casos, ¿sí? Por eso les decía, es números clausus, ¿no? Números cerrados, no hay más, ¿no? ¿Ante quién se acude? Ante un juez de primera instancia. ¿En qué vía se acude? Pues en vía voluntaria, aplicando el 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cómo se acude? Por escrito, ¿sí? Porque nuestro sistema aún es por escrito, aunque debiera de ser oralmente, debiera de ser más práctico el notario llegar, así como pretendía la notaria, llegar, mostrarle al juez y el juez le autorizara el acta judicial, pero como tiene mucha carga de expedientes, entonces hay que seguir lo que está regulado por el momento, ¿no? Es por escrito, el escrito debe cumplir todos los requisitos en cuanto a su estructura, 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, las copias que deben de adjuntarse, 63 del Código Procesal Civil y Mercantil, los medios de prueba que debe de adjuntar pues los elementos indispensables que regula el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil. Como somos abogados, se supone que conocemos esos procedimientos. Le escucho, Alexia. Buenas tardes, notario. Tengo una duda. Si el notario incurre en alguno de estos errores regulados en el 96 del Código de Notariado y no hace el debido procedimiento y no acude al órgano jurisdiccional, ¿qué sucede? Qué buena pregunta. Viene de veras, la felicito. Qué buena pregunta. Bueno, muchas veces podríamos decir, bueno, lo dejo así, ¿no? Lo dejo así y al momento que nos llamen para la revisión del protocolo, acuérdense que las finalidades de la revisión es ver si se cumplieron con los requisitos. Si se alteró la numeración fiscal, si se alteró la foliación, si se alteró el número de orden, si se dejó una página en limpio o en blanco, pues el inspector se va a dar cuenta. Y esa puede ser una infracción subsanable. Porque el inspector al darse cuenta, mire qué buena pregunta de veras, el inspector al darse cuenta de esta circunstancia, pues le va a fijar un plazo. Ahí sí viene un poquito problema, porque le va a fijar un plazo al notario para que acuda al juez a promover las diligencias y que resuelva su situación. El problema es que muchas veces el plazo que pueda dar el inspector de protocolos pueden ser 30 días, y a veces el juez no resuelve en los 30 días. Posiblemente le podrá resolver si le da trámite, porque acuérdense que si no cumple los requisitos, el juez lo va a rechazar. Pues tener mucho cuidado, tiene que cumplir los requisitos de todo escrito. Tiene que cumplir los requisitos de las copias, de los medios de prueba, de la exposición, de la cita de leyes. Y si no cumple uno de esos, el juez lo va a rechazar, aunque sea en jurisdicción voluntaria. Hay que volverlo a presentar de nuevo, subsanando lo que nos señala el juez que nos faltó. Entonces, otra vez esperar que el juez resuelva. Aparte de que el juez resuelva, aunque sea de jurisdicción voluntaria, pues tiene que quedar firme la resolución. Y aparte de eso, tiene que señalar el día y hora para el reconocimiento judicial. Entonces, si eso no se hace en el plazo que el inspector le confirió al notario, pues el notario tendrá que acudir al inspector, pues mostrarle que ya presentó la solicitud al juez, que ya le resolvieron, pero que la audiencia para el reconocimiento judicial se lo señalaron para dentro de un mes. Entonces, eso tiene que presentarse el notario y exponer. Pero si el notario no va, al momento de la inspección y revisión del protocolo, se van a dar cuenta que se incurrió en uno de estos errores. Bien, si no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no, iríamos ya casi que al final del tema, que aquí está la reposición del protocolo. Este es otro tema que teníamos pendiente relacionado con la reposición del protocolo. ¿Cuándo procede la reposición del protocolo? Bueno, en el artículo 90 del Código de Notariado encontramos regulado la reposición, aparte de la enmienda, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque a veces nos equivocamos.
La enmienda, artículo 96, tiene 5 causas por las que procede la enmienda, y la reposición del protocolo está regulado del artículo 90 al 95 del Código de Notariado. ¿Cuáles son las causas por las que procede la reposición de protocolo? Bueno, pues ahí tenemos, están reguladas por pérdida, por destrucción, por deterioro. Esas son 3 causas por las que procede la reposición del protocolo. Esto lo encontramos en el artículo 90 del Código de Notariado. El notario, al enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Este dar aviso en sí no es un aviso. Es igual que la enmienda. No es aviso. Ahí creo que hay un error. Porque no es aviso. Hay que presentar un escrito promoviendo diligencias de reposición de protocolo. Hay que cumplir los mismos requisitos que para la enmienda de protocolo. Entonces no es aviso. Luego dice, las personas que según el Código de Procedimientos Penales, acuérdense que el Código Notariado es de 1947, ahora el que está vigente es el Código Procesal Penal, pueden denunciar un delito público, tienen también derecho de poner en conocimiento del juez el hecho de que haga necesaria la reposición del protocolo. Es decir, si no lo hace el notario, pues lo puede hacer la persona que se sienta pues, perjudicada. Yo voy con el notario y le digo, licenciado, pues mire, necesito un testimonio de la escritura de tal fecha, de tal año, y me dice, fíjese que no está, se deterioró, se perdió. Y si él no promovió las diligencias, pues la parte interesada puede acudir al juez para que informarle, para que, por escrito por supuesto, para que el notario promueva esas diligencias. Entonces vemos ahí que ya tenemos las causas: pérdida, destrucción o deterioro. Las 3 pueden ser parcial o pueden ser total. Aquí sí tenemos que tener algo presente. Como les decía hace unos minutos, antes cuando uno iba a comprar las hojas, no a pagar el impuesto de protocolo, muchas veces quienes dejaban las hojas en los vehículos, y como siempre ha sido un problema el parqueo ahí por finanzas, porque antes eran finanzas, pues muchas veces sustraían las hojas de protocolo de los vehículos. Y había serio problema. ¿Qué hago ahí? ¿O qué se hacía ahí? Bueno, pues ahí lo que había que hacer era presentar la denuncia al Ministerio Público, ¿no? Porque había la pérdida de las hojas de protocolo era un producto de un hecho delictivo. Entonces había que presentar la denuncia al Ministerio Público, con la certificación o la copia de la denuncia había que remitir un aviso al Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados se encargaba de remitir un informe a los juzgados y a los demás colegas indicando que las hojas de protocolo de número tal a número tal habían sido hurtadas o habían sido robadas, dependiendo si había violencia o no había violencia. Entonces, esa era una situación muy delicada. Pero puede ser que las hojas ya estén utilizadas. Puede ser que las hojas ya estén utilizadas y como consecuencia de eso haya que reponer el protocolo. Entonces, por eso les decía, puede ser la reposición del protocolo, puede ser hojas sin utilizar. El procedimiento es presentar la denuncia al Ministerio Público. Si no fue objeto de un robo o de un hurto, bueno, tiene que ser así únicamente porque no habría otra manera. El notario tendría que presentar la denuncia para que no hagan mal uso de esas hojas. La persona que las sustrajo no haga mal uso de esas hojas. Y si hace mal uso de esas hojas, pues el notario salva responsabilidad porque ya presentó la denuncia que le fueron robadas o que le fueron hurtadas, y ya tiene él una forma como pues, decir, mire, pues, a mí me la sustrajeron por hurto o por robo y yo no redacté esos instrumentos. Entonces, ese sería el procedimiento. Cuando las hojas ya están utilizadas, ya están redactadas, ya tienen contratos, negocios jurídicos, declaraciones de voluntad, pues entonces el procedimiento es acudir ante un juez. Acudir al juez de primera instancia, y aquí es donde entra aquello de que si alguien resulte culpable,
Si fue por hurto, fue por robo y se encuentra que quiénes fueron las personas que cometieron ese hecho delictivo, pues el notario tendrá derecho a repetir en contra de ellas. ¿Cuál es el procedimiento? Igual de la misma manera que vimos en el... Creo que sí. Sale esto. Se fue la presentación. Ahorita voy a incorporarla. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ante quién se promueve? Las mismas preguntas. Miren, aquí hay muchos datos muy importantes. ¿Sí? Yo creo que les puede servir, no para el examen, les puede servir para la vida profesional. ¿Ante qué órgano se promueve? Pues de la misma manera, ante un juez de primera instancia civil del domicilio del notario. Ahí están los fundamentos del Código Procesal Civil y Mercantil, porque es ante un juez de primera instancia, hay que tomar nota de esos artículos, porque es ante un juez de primera instancia, hasta el artículo 10 y el artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. El 90 no lo consignamos porque es el que estamos analizando en estos momentos. Y luego, pues cuando se presenta ante el juez las diligencias, porque son diligencias, también son diligencias voluntarias, en la vía voluntaria. Aquí se llaman en diligencias de reposición de protocolo en vía voluntaria. O si ustedes quieren diligencias voluntarias de reposición de protocolo. Lo que hay que tener cuidado con algunos jueces que algunos piden de una manera y otros piden de otra forma, entonces hay que tener mucha táctica para poder redactar, ¿no? Y tienen razón, porque el notario se supone que es abogado y tiene que conocer las formas como redactar los escritos. Entonces se promueve ante un juez de primera instancia. Sí. Son diligencias voluntarias aplicando siempre el 401 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las puede promover el notario o otra persona que tenga interés y ante el juez de primera instancia. Ahí yo creo que ahí terminamos, y ahí termina la presentación, ahí termina también el curso, ahí termina la clase, termina el semestre. Miren, muchas cosas terminan hoy en este tema. Ahí terminamos la exposición. Ahorita, terminando aquí, solo voy a ver si hay dudas, comentarios, observaciones. Si las tienen, yo les pido que las formulen de una vez, porque ahorita, pues, creo que ya estoy en posiciones de poder subir las notas y pues, agradecerles a ustedes la oportunidad que me han dado para compartir estos temas en el primer semestre del año. Espero que podamos seguir juntos el mismo equipo para el próximo semestre, que el próximo semestre ya es práctico. Ya les voy a pedir que tengan hojas de papel español para que podamos redactar. Vamos a redactar escrituras auténticas, terminamos redactando actas notariales. El otro semestre va a ser un poquito más práctico. Desde el principio les voy a estar enviando casos para que ustedes empiecen a resolver los casos, porque ya el examen ya es más de casos, ya no es tanto de preguntas. Entonces, eso va a ser la temática, cómo vamos a poder seguir el otro semestre, si ustedes me dan la oportunidad. Y yo espero de que el desarrollo de estos temas del programa Notariado 1 pues, hayan tenido de llenar las expectativas del notariado. El notariado es una profesión muy delicada, es una profesión muy diferente a la abogacía, porque yo les decía la vez pasada que cuando nos rechazan una demanda, el juez nos dice por qué no la rechazan, qué le faltó y qué está mal. Y ya nosotros lo que hacemos es únicamente inventar esos errores, volverla a presentar y ya. El problema es una escritura simple. Una vez firmada la escritura, ustedes ya vieron, es muy delicado. Hay algunos errores que los podemos arreglar, enmendar por mí ante mí, los que están regulados en el artículo 77, perdón, numeral 1, literal E. Hay otros errores que los tenemos que acudir ante el juez
los errores de fondo, los errores de forma del protocolo, tenemos que acudir ante el juez. Los errores de fondo solo los podemos enmendar con la comparecencia de las partes, porque tienen que manifestar su consentimiento, y los errores de redacción, que se pueden enmendar a través del artículo 14 del Código Notariado y 5 del reglamento de la Ley del Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. El contenido del examen final, el 60% de los últimos temas que hemos expuesto, que no fueron evaluados en los exámenes anteriores, y el 40% donde han habido más errores muy recurrentes para que logremos enmendar esos errores. Recordémonos que si no llevamos esta base del notariado 1, nos va a ser un poquito más difícil el notariado 2, donde tenemos que aplicar esos elementos que vimos en esta oportunidad para redactar los instrumentos públicos. Así es de que nos vemos hasta el 30 de mayo a las 16 horas va a ser el examen. La variante se les va a enviar únicamente a los estudiantes que lograron llegar a zona mínima. Solamente esas variantes vamos a enviar. Quienes lamentablemente no pudieron llegar a zona mínima, pues no les voy a estar enviando la variante. Y quienes vayan a pedir la revisión de examen, por favor, ustedes ya saben los datos que necesito: el nombre completo, el número de carnet, la sección que pertenece y la variante que se les fue asignada. Así de que, no sé, algún comentario, alguna duda, alguna observación. Muy buenas tardes, querido notario. Yo quería saber hasta qué fecha tenemos para pedir la revisión del segundo examen parcial. Como las publico hoy, pues inmediatamente pueden ustedes hacer su planteamiento al correo personal, que es pespachecojc@gmail. Según el reglamento, pues tenemos 3 días que empezarían a computarse a partir del día de mañana, porque pues, hoy publico, pero ustedes a partir de hoy ya pueden hacer su petición. Son 3 días lo que determina el reglamento. Y es necesario también solicitarlo al correo del séptimo al noveno, al 10º semestre. A la coordinación. No, a la coordinación. Si ustedes quieren, lo pueden plantear por la coordinación. Si ustedes quieren, lo pueden plantear directamente conmigo. Muchas gracias, licenciado. De acuerdo, muy bien. Notario, solo con una consulta. Sí, por favor. Si se hace una compraventa, el notario tiene que dar el protocolo original o la copia. Bueno, ese es tema del otro semestre. Cuando autorizamos una escritura pública, acordémonos que las hojas de protocolo van a formar el tomo de protocolo y el protocolo queda bajo nuestro depósito. Lo que vamos a nosotros a extenderle a los clientes, a las personas, es una copia que se llama testimonio, con base al artículo 66 del Código de Notariado. Nosotros vamos a extender esa copia, reproducimos la escritura o el instrumento público, ya sea por fotocopias, ya sea por formulario, o copiándolo textualmente, compulsado, le llamamos, así le dice la legislación, compulsado, y le adherimos una razón donde consignamos testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad en tal fecha, y que para entregarle al señor fulano extiendo, número, sello y firmo en cuántas hojas. Eso es lo que le entregamos a la persona. Eso es lo que se presenta al registro de la propiedad, eso es lo que se presenta al registro mercantil, eso es lo que se presenta al registro electrónico de poderes para las inscripciones. Eso es lo que constituye título ejecutivo de conformidad con el artículo 327, numeral 1 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces lo que nosotros le entregamos es una copia que se llama testimonio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, alguna observación? Bueno, no habiendo más preguntas, que tengan buena tarde. Hasta el 30, ya no nos vemos porque el 30 ya solo les envío, dará para el parcial, no, para el final. Ya los parciales ya terminaron, ahora viene el final. Es 1 hora, 60 minutos para el examen final. El correo es pespachecojc@gmail.com.
Gmail. Es el correo donde les he enviado alguna comunicación. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Pase buenas tardes, licenciado. Igualmente, feliz tarde. Gracias, notario. Pase feliz tarde. Notario, Feliz gracias. tarde. Gracias, notario. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Igualmente, gracias. Feliz Pablo. tarde, Lic. Buenas Que tardes, tengan buena notario. tarde. Gracias. Gracias a ustedes.